¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Vamos a ir al texto, a Génesis, capítulo 13. Espero que todos tengamos el texto de la palabra de Dios. Génesis capítulo 13. Y en esta oportunidad vamos a estudiar los versículos 1 al 18, es prácticamente el capítulo 13. Estamos en Génesis. Pronto, si usted ve a algún hermano que necesita ayuda para buscar Génesis, por favor. Y antes de hacer lectura, mis hermanos, oremos. Padre, tu palabra es verdad, es vida, es la revelación tuya. Y así como la experimentamos y la gozamos al cantar y también al exhortarnos unos a otros, te damos gloria, Señor, porque también desde el púlpito podemos exponer las sanas palabras de Jesucristo. Gracias, Dios, porque en tu sola gracia, Señor, desde aquí, desde este lugar, Señor, es que anhelamos exponer a Jesucristo, exponer las palabras tuyas, oh Dios, exponer tu intención, exponer tu propósito, y te alabamos por ello, Señor. Padre, yo te ruego que en mis hermanos y yo, Señor, podamos hallar total plenitud de gozo en ti, y que podamos deleitarnos en el alimento que nos urge tomar como creyentes, y es tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad, Señor, a la única y preciosa verdad de tu palabra, y que tú, Señor, nos des la sabiduría y nos des todo lo necesario para comprender tus propósitos. Te alabamos, Padre, y te damos las gracias porque podemos gozar de esta bendición de ser alimentados con tu palabra. Te damos gloria a ti en los méritos de Jesucristo. Amén. Dice el texto de Génesis capítulo 3 versículos 1 al 18. Subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar de donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El Señor bendiga su palabra. Creo que hemos venido gozando bastante de la exposición de Génesis, ¿cierto? Hemos aprendido muchísimo acerca de este texto. Y antes de comenzar la exposición de hoy, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado una separación que nos haya dolido, que nos haya costado? Hay un ejemplo muy común, y es cuando nosotros, las personas, todos perdemos un ser querido, ¿cierto? Y esa separación revela que esa persona dependía de aquel que había fallecido, porque su dolor es intenso y muchos no ven la vida sin la pérdida, o mejor, sin la vida sin ese ser querido. También es usual que los padres lloren a sus hijos que se van a casar. Mi mamá lloró mucho cuando le dije que me iba a casar, porque ya no los van a tener en su casa. La vida de hogar sin los hijos sufre un cambio con esa separación. Y hasta aquí he dado algunos ejemplos de eventos de separación que causan tristeza. Pero, ¿recuerdan alguna vez experimentar un tipo de separación que le haya causado gozo? No es muy habitual experimentar una realidad así, ¿cierto? Aunque quizá en su mente recuerde alguna separación dichosa, ¿sí? Y espero que no haya sido a nivel conyugal, ¿sí? Algunas mujeres del mundo podría decir, uy, qué felicidad cuando me separé de mi marido. Y el pobre hombre es el que está feliz por haberse separado de su mujer. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. El texto nos muestra que Abraham vuelve con todos los bienes y todo lo que le acompañaba de Egipto, adorando a Dios, puesto que había levantado un altar allí entre Betel y Ai días atrás. Sabemos que no fue la mejor forma en la que Abraham adquirió mucha de su riqueza, pero después de todo, Dios favorecía a Abraham a la luz del pacto que hizo con él. Ahora, si recordamos lo que nos dice Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32, nos habla de un personaje que es Taré, ¿cierto? Taré. Y Taré tuvo 3 hijos. ¿Cuáles fueron esos hijos? Abraham, Nacor y Harán, ¿cierto? El menor, o parece ser el menor, Harán, ¿cierto? Tuvo a su vez un hijo, que fue ¿quién? Lot, ¿cierto? Harán muere, según Génesis 11, y Lot queda como huérfano. No sabemos la edad, pero queda como huérfano porque queda sin padre, y al parecer pasa al cuidado de su abuelo, de Taré. Y Taré, según Génesis 11, sale de Ur de los Caldeos, ¿cierto? ¿Con quiénes? Con Abraham, con Sarai, con Lot, ¿cierto? Van y se desplazan hasta Harán, y ahí en Harán muere Taré. Luego en Génesis capítulo 12, versículo 4, si ustedes lo leen allí, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, Abraham cumple la demanda que el Señor le hace, ¿cierto? De salir de Harán. ¿Y quién lo acompaña? Lot. Según el versículo 5, dice, tomó pues Abraham, Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, Llegaron. Entonces, según el versículo 5, parece que Abraham finalmente queda al cuidado de Lot. ¿Qué era Lot de Abraham? Sobrino, ¿sí? ¿Para dónde va Abraham? Va Lot, ¿cierto? Si Abraham va a
Harán, ahí va Lot, y ahora va a ir a Canaán, entonces ahí va Lot, ¿cierto? Génesis 13:1 nos confirma eso. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, ¿cierto? Y con él Lot. Ahora, de los versículos 3 al 4 de Génesis 13, vemos que el texto nos describe algunas características particulares de Abraham. ¿Qué caracteriza a Abraham? ¿Sí? ¿Qué caracteriza a Abraham? Por ejemplo, el pasaje nos dice que Abraham era muy rico, ¿sí? Tenía muchísima riqueza. También nos dice el texto que cuando salió de Egipto, volvió al lugar en donde había levantado un altar, en donde adoró al Señor, ¿cierto? Fue allí y adoró a Dios. Ahora, en el versículo 5, ya no se enfoca en Abraham, sino ahora en Lot. Dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ¿qué? Ovejas y vacas y tiendas, ¿cierto? Ovejas, vacas y tiendas. Entonces Lot se ve beneficiado al andar con su tío Abraham, y la riqueza de uno también acogía al otro por el hecho de andar juntos. O sea que si Abraham era rico, pues Lot también, ¿sí? Y a pesar de que Lot estaba con Abraham, pareciera que Lot ya estaba haciendo riqueza aparte. Entonces Abraham era riquísimo, tenía muchas posesiones, pero también Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. Parece que ya se estaba como particionando esa riqueza, ¿sí? Ya estaba dividiéndose esa riqueza. Y entonces surge un conflicto, surge una situación allí comprometedora a nivel familiar, ¿sí? Y por lo menos como unas 4 dificultades se pueden ver allí en ese conflicto, ¿sí? Miren, observen el versículo 6. Dice que la tierra no era suficiente. Y uno podría decir, ¿cómo así que la tierra no era suficiente? Pues si hablamos de la extensión de la tierra, sí era suficiente, pero en ese momento donde estaba Abraham y Lot, pareciera que no. Tenían tantas posesiones que la tierra no les bastaba, ¿sí? Y luego dice el texto que no era la tierra suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces ahí ya vemos 2 situaciones a la problemática. La tierra no era suficiente y no podían morar juntos en el mismo lugar. Luego el versículo 7 nos suma una tercera situación, y hubo contienda. Hubo una riña, unas discusiones allí entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿cierto? Pues porque como la tierra no era suficiente, entonces estaba todo ese ganado ahí, todo ese alimentándose, ¿cierto? Y pues rozaban los pastores unos con otros. Y finalmente nos dice el versículo 7 que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. A pesar de que la tierra no era suficiente, ¿sí? Y se necesitaba más extensión, ahí en ese territorio ya moraba más gente, ¿sí? Entonces había un problema allí y surge ese conflicto. Pero entonces a ese conflicto, a ese problema con varios pormenores, surge una solución, ¿cierto? Se requiere una solución. Sin embargo, y esto es muy importante, mis hermanos, sin embargo, la solución que vamos a analizar aquí trasciende, ¿sí? No es simplemente por solucionar un conflicto familiar entre Abraham y Lot. Esa situación apunta a algo más. Y vamos a verlo. Porque Moisés es intencional al querer mostrar algo más que simplemente un problema familiar. Porque ciertamente hay un conflicto allí, hay un conflicto, ¿sí? Y entonces podría decir, no, Moisés está escribiendo de que no hayan más conflictos familiares. No, ¿sí? Hay algo que nos muestra allí, y ese algo, mis hermanos, es esto. Abraham definitivamente no podía estar más con su sobrino.
no podía estar más con su sobrino. Y no por el simple hecho de conciliar riquezas o cosas de estas, no podía, ¿sí?, estar con su sobrino, ¿sí? Y vamos a verlo eso en varios puntos, ¿sí? Vamos a ver la iniciativa para esa solución, vamos la decisión que da lugar a la solución y el propósito final a esa solución. Entonces, en cuanto a la iniciativa de la solución, vemos que es Abraham el que tiene esa iniciativa, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y viceversa. Hay algo interesante, y es que Abraham rescata el hecho de que Lot era su pariente. Somos hermanos, ¿sí? Había una cercanía muy estrecha, y eso se resalta precisamente con esa expresión, hermanos. De hecho, desde que murió Taré hasta aquí, la relación entre Abraham y su sobrino pudo haberse fortalecido y haberse, sí, favorecido esos intereses de familiaridad el uno con el otro. Eso se fortalece. Y algo interesante es que Abraham tiene en mente una solución para favorecer los intereses de su sobrino, ¿cierto? Él quiere favorecer a su sobrino. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Mira la tierra, ¿sí? Escoge. Ahí está la tierra. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, ¿sí? Quiere favorecer los intereses de su sobrino. Y en este punto, también me llama la atención, y debería llamarnos la atención algo. Y es que la actitud de Abraham para con su sobrino es muy distinta de la actitud de Abraham que tuvo en Egipto. ¿Se acuerdan? Abraham estaba pensando en quién, en él, ¿cierto? Estaba pensando en su vida, y entonces pone a quién, a Sarai como mediadora. Estaba pensando en él, pero aquí en el capítulo 13, Abraham está dispuesto a someterse, y eso es muy interesante, a someterse a la decisión de su sobrino, de Lot. Entonces, si Lot iba a la derecha, Abraham iría a la izquierda y viceversa, ¿sí? Pero no quiero pasar por alto algo, mis hermanos, y de lo cual he insistido. Versículo 9. Te ruego, dice Abraham a Lot, te ruego que te apartes de mí. Por el momento, por razón del conflicto familiar, parece que la separación es necesaria, ¿cierto? Y Abraham le dice: te ruego te apartes de mí, ¿sí? Y eso suena un poco raro, porque si lo de su sobrino y lo quiere favorecer y parece que hay una hermandad allí, ¿cómo es que le dice: te ruego te apartes? ¿Sí? Hay algo más allí. Por lo pronto está favoreciendo el conflicto familiar, y esa separación es necesaria para favorecer esos intereses familiares, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver la trascendencia de esa separación. Por ahora, el ofrecimiento de Abraham a Lot lo lleva a evaluar, a pensar y a tomar una decisión, ¿cierto? Ese ofrecimiento y esa solución da lugar a una solución. Versículos 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro, ¿sí? Y se cumplió lo que Abraham dijo. Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y extendió sus tiendas hasta Sodoma, ¿sí? Lot
en su estudio de la situación, observa. Y lo interesante es que no observa todo alrededor, ¿sí? Diciendo, sí, no. Sino que hay un lugar específico en el que se enfoca. Un lugar específico. Y la descripción de ese lugar le llama la atención a Lot. Ese lugar es interesante. Dice que es una llanura, ¿cierto? Y que es como una tierra de riego. O sea, es una tierra fértil, con aguas, ¿sí? Y es un jardín precioso, es una llanura preciosa porque aún la compara con el huerto de Jehová. Y creo que ahí Moisés estaba pensando ¿en qué? En el jardín en Edén, ¿sí? Era precioso, era una tierra, mejor dicho, deseable, era una tierra preciosa, maravillosa. Entonces, ¿por qué le habrá llamado la atención a Lot esa tierra? ¿Por qué? ¿Por lo precioso? ¿Porque era un paisaje hermoso? ¿O porque todas las mañanas, yo quiero ver un paisaje hermoso? ¿Qué tenía Lot como riqueza? Ovejas y vacas, ¿cierto? En ese entonces la riqueza se medía a la luz del ganado, ¿sí? Y qué mejor para los rebaños, qué mejor para el ganado que una tierra rica en todo tipo de nutrientes para que ese ganado sobreviva, viva, fructifique, ¿cierto? Y esto es importante porque esto deja ver la mente terrenal de Lot. Una mente alimentada por lo que ve y por lo que le conviene. Pero, ¿qué tan terrenal es la mente de Lot? Miren lo que dice el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Entonces, Lot no solo piensa para así en conservar su riqueza a la luz de la tierra, sino que también deja a un lado las implicaciones de que cananeos que aborrecen a Dios en gran manera moren en el lugar que él elige. Miren la mente terrenal de Lot. A él no le importa si viven pecadores alrededor de él. No le importa. A él no le interesa. Lot ve aquella tierra con tal de que su riqueza, ¿cierto?, aumente, ¿sí? Y sin importar la riqueza de pecado que había allí, decide morar en esa tierra. Si Abraham edificó un altar para adorar al Señor, porque era un adorador, siendo perfeccionado, siendo cada vez santificado más Abraham, Lot era un adorador de sí mismo. Estaba pensando en sí mismo, ¿sí? Y recordemos que aquellos que buscan sus propios intereses, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sea la decisión que sea, sin importar las implicaciones, esos que buscan esos propios intereses tienen un nombre: idólatras. No, es que yo voy a tomar esta decisión ya, a mí no tengo tiempo de consultarle a Dios, necesito tomar esta decisión ya. Ese es un idólatra. Y no sé cuál era la condición espiritual de Lot, no lo dice explícitamente, pero el texto al parecer revela un importante contraste entre Abraham y su sobrino. Porque Abraham invoca el nombre de Dios, pero Lot parece que no hace nada al respecto. Abraham es el que levanta ese altar y adora a Dios. Aunque
el texto sí nos da algunas pistas de esa situación espiritual. Escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente sin considerar el fondo de su decisión. ¿Se identifica con Lot en algo? Bueno, no es la idea, ¿sí? Pero hasta aquí se logró el objetivo inmediato. Y es que Abraham y Lot, ¿qué? Se separaron, ¿cierto? Eso es lo que sigue diciendo el versículo 11, ¿cierto? Lot escogió este lugar, él se fue al oriente y se apartaron el uno del otro, ¿cierto? Hay un problema. Abraham ruega a su sobrino que se separen, y a pesar de la mala decisión de Lot de habitar en la tierra, en una tierra aparentemente buena ante sus ojos, se separan y moran en lugares distintos. Ahora, ¿será que esta separación era solamente por razón del conflicto familiar? ¿Será que no hay algo más allí? Porque parece que la separación es inminente, es necesaria y es reiterativa en el texto. Abraham quizá habría podido buscar otra solución al problema con su sobrino, alguna otra solución, pero era la única, pareciera, nos lo muestra el texto. La separación que ofrece Abraham parece ser esa opción. Entonces, ¿cuál es el propósito final tras esa solución? ¿Qué hay de fondo allí? Versículos 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Luego de que Abraham y Lot se separan, entonces ¿quién interviene? Dios. Interviene Dios. Desde el versículo 1 al versículo 13, los actores ahí son Abraham y Lot, ¿cierto? Pero para el verso 14, Dios habla con Abraham, pero ¿quién ya no estaba con Abraham? Lot. Ya Lot no estaba con Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 7, si miramos al versículo 7 del 12, el Señor le promete algo a Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero para cuando Dios le dice esto a Abraham, Lot estaba con él, ¿de acuerdo? Pero ahora aquí en el capítulo 13 avanza el tiempo, pero ahora Lot no está. Y el Señor describe con mayor detalle esa promesa. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia puede ser contada. La separación de Abraham con Lot era necesaria por razón de la promesa, no meramente por un conflicto familiar. Fue a Abraham a quien se le dio esa tierra. Cuando Lot alza su mirada y vio lo mejor, hizo una elección y tomó una decisión, ¿cierto?
toma una decisión. Pero es Dios quien le pide a Abraham levantar la mirada, alzar los ojos y observar toda la tierra a su alrededor, porque fue la elección del Señor dársela a él. La promesa cada vez es detallada y es purificada, señalando solamente a Abraham como el único receptor de esa promesa. Lot, y quizá usted no lo ha visto así hasta ahora, pero Lot era un estorbo para el buen cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham. En el verso 17 le dice el Señor a Abraham: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios es quien dirige los pasos de Abraham a la luz de la promesa y no a la luz de la necesidad, como sí lo hizo Lot. Dios es quien ordena a Abraham recorrer toda la tierra local allí, no porque Abraham la haya visto atractiva o la necesitara, sino porque Dios le prometió toda aquella tierra a él. Lot era un obstáculo para que el Señor diera más detalle de la promesa a Abraham, porque la promesa requería un acto de fe. Lot se ve envuelto en un problema, y lo que hace es que a partir de la solución que le ofrece su tío, escoge lo mejor a la vista. Pero Dios le dice a Abraham que toda aquella tierra sería de él. La decisión de morar en aquella tierra no parte de la necesidad, sino de Dios, quien hizo un pacto con Abraham, y eso involucra la fe. Quizá Lot hubiese reprochado a Abraham el hecho de morar en una tierra que tenía dificultades. Hubo hambre en la tierra, por ejemplo, allí en esa tierra. En Egipto están bien, pero acá estamos mal. Quizá Lot le hubiese reprochado algo así a Abraham. Además, Lot, como familiar de Abraham, podría haber sido incluido en la promesa por el simple hecho de ser familiar de Abraham. Pero el texto es enfático, el texto es directo, y Dios se dirige única y exclusivamente a Abraham, y por eso la separación era necesaria. Espero que estemos comprendiendo eso. Y luego de que Abraham escucha esos detalles, ¿qué dice el verso 18? Que Abraham remueve su tienda, se desplaza, ¿cierto? Viene y mora en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Nuevamente Abraham edifica un altar que muy seguramente lo lleva ¿a qué? A adorar a Dios. El Señor reafirma la promesa, y esto genera en Abraham afectos hacia Dios sin obstáculo alguno, sin persuasión de lo que parece atractivo, más bien creyendo en lo prometido. Pregunta para nosotros. ¿Nos vemos identificados con Abraham? Y más de uno. ¿Cómo así identificados? ¿Cómo así identificados? Porque no se trata de ver si creemos solamente en Dios como Abraham, como para identificarnos con su fe, sino más bien nos identificamos por el hecho de que requerimos una separación definitiva de un obstáculo para recibir plenamente una bendición. Y recuerden que la bendición no es carro, casa y beca,
Si usted cree que eso es bendición, entonces su personaje favorito es Lot, ¿sí? Quien evidentemente muestra que tiene una mente, ¿cierto? Una mente puesta en lo terrenal. La bendición que nos conecta con Abraham fue la bendición, recuérdenlo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Recuerden lo que dice Gálatas, y lo veíamos hace 2 mensajes. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, nos separó de aquello que nos obstaculizaba tener la bendición de ser hechos hijos de Dios. Él nos separó de las tinieblas y nos libró de la esclavitud del pecado para recibir plenamente la bendición de ser luz y vivir para Él. Es imposible que seamos llamados hijos de Dios y estemos ligados todavía al pecado. Es teológica, técnica, espiritual y realmente imposible convivir con el pecado para ser bendecidos con salvación. Eso no se puede. Es ilógico, es irracional vivir en pecado y con el pecado y ser bendecidos en Cristo. Eso no es lo que presenta la Escritura. De manera que Cristo nos separa de aquello que impide la bendición de ser sus hijos. Mis hermanos, ¿Dios los ha hecho libres de pecado? ¿Somos conscientes de que Cristo ha quitado el más grande impedimento para restablecer nuestra relación con nuestro Creador? ¿Usted ha visto la obra de Cristo y ha experimentado la suficiencia de su muerte y su resurrección como para aborrecer aquello que lo tenía lejos de las promesas y de la bendición de ser llamado hijo de Dios? Hermanos, deberíamos odiar el pecado. Deberíamos odiarlo. Deberíamos detestar aquello que nos tenía alejados de Dios. Pero, ¿saben? No intentemos aborrecer el pecado por nosotros mismos, porque en nuestra naturaleza pecaminosa es imposible odiar aquello que amamos. Más bien, miremos a la cruz. Mire a la cruz. Traiga a su mente el glorioso evangelio de Jesucristo y ruegue al Señor que su muerte, que su resurrección sean suficientes para generar un sentimiento de repudio hacia el pecado y en cambio produzca afectos y amor hacia Él. Porque fue Él quien dio su vida para quitar aquello que nos tenía separados de Dios. Quiero terminar con este enunciado. La maldición del hombre es estar unido al pecado que lo tiene separado de Dios. Mientras que la bendición del ser humano es estar separado del pecado y unido a Dios. ¿Y usted? ¿A quién está unido? La gloria sea para nuestro Dios. Padre Celestial, tú nos muestras, Señor,
por tu evangelio, que nos has permitido experimentar una separación necesaria, una separación de aquello que impedía que realmente obtuviésemos esa bendición gloriosa de experimentar tu presencia por siempre. Señor, te ruego con intensidad, Señor, que hagas traer a nuestras mentes tu glorioso evangelio en todo tiempo, para que podamos odiar el pecado como tú lo odias. Porque ese pecado era lo que nos tenía separados de ti. Haznos, oh Dios, por tu evangelio aborrecer aquello que nos tenía separados, perdidos en el mundo, separados de las promesas, sin esperanza. Permítenos aborrecer aquello, Señor, que nos tenía lejos de ti. Y sabemos que Cristo fue suficiente para librarnos de aquello que nos tenía separados de ti. Así que, oh Dios, permítenos traer a nuestras mentes tu sacrificio, tu glorioso sacrificio, Señor Jesús. Y que cada día podamos valorar y apreciar y amar ese glorioso evangelio que ahora nos tiene unidos a ti. A ti sea la gloria por siempre, oh Dios. Y te exaltamos por tu palabra, en los méritos de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.